Vamos a empezar. Nosotros somos el equipo 4. Nos tocó el tema de anorexia nerviosa. La que sigue, por favor. Bueno, esos somos los integrantes del equipo. Vamos a empezar con la definición de anorexia nerviosa, que esta se va a caracterizar pues por una búsqueda incesante de la delgadez, que es un miedo patológico a la obesidad, una imagen corporal distorsionada y la ingesta restringida conforme a las exigencias, lo cual provoca una pérdida de peso significativa. Esta definición es en base al DSM-5. Y bueno, algunos factores biológicos que lo desencadenan, tenemos principalmente dos. Tenemos lo genético, que bueno, específicamente durante una etapa de la vida, la cual es la adolescencia, se presentan variaciones genéticas, las cuales son responsables del 50 al 85% de los factores de riesgo de TCA. Esto llevando a que ya empiecen a sentir preocupaciones que no deberían pues existir a un grado en el que tengan que dejar de comer o cosas que no vayan de acuerdo a su forma física, es decir, el peso y a la forma del cuerpo. Entonces tenemos que algunas estimaciones de heredabilidad de los síntomas de TCA son compartidas en una pequeña proporción por ambos géneros en cuestión de genes. Siguiente, por favor. Y el principal factor o cuestión por la cual es llevada la anorexia, la causa, es el consumo inadecuado de calorías, en el cual ellos mismos restringen la cantidad de alimentos que ingieren, esto pues debido a una preocupación a su peso que pues en realidad no debería existir. Ok, bueno, los siguientes factores son los personales. En estos entran los rasgos psicológicos, ciertos rasgos psicológicos como la personalidad. Como la personalidad, son la autoexigencia muy elevada, el perfeccionismo obsesivo, la necesidad de control o rigidez cognitiva. Estos rasgos están muy relacionados con la aparición de una anorexia. También vamos a tener la baja autoestima, que el tener una baja autoestima es decir que la persona hace una valoración negativa e insatisfactoria de sí mismo y esto incrementa las posibilidades de padecer un trastorno de la conducta alimentaria, en este caso anorexia. Otro de los factores que influyen son la imagen corporal negativa. Las personas que no tienen una imagen real de su propio cuerpo y se sienten mal también son más vulnerables a padecer un trastorno de la conducta alimentaria. Y por último tenemos la adolescencia, ya que esta es una etapa vital en la que existe un mayor riesgo de desarrollar un trastorno, en este caso anorexia. Y se diagnostica en personas de todas las edades, pero mayormente esta enfermedad se desarrolla durante la adolescencia. Continuando con los factores sociales, principalmente tenemos tres: la sociedad de la obesidad con la delgadez. Normalmente vemos imágenes, como vemos en el siguiente punto, en los medios de comunicación en los que se promueve una figura perfecta o muy delgada, en lo que se difunde esta imagen por diferentes medios,
lo podemos ver en la televisión, revistas y redes sociales. Entonces se genera una imagen tóxica sobre el peso que debería tener una persona, afectando ya a todas las edades. El siguiente punto es la ocupación. Hay ocupaciones específicas como los modelos o actores que como estándar de belleza se tiene un físico o una imagen específica en la que son delgados, prácticamente buscando la figura perfecta, la cual no existe y lo que puede generar en el desarrollo de anorexia. Como la fisiopatología de la anorexia nos menciona que pues, son los cambios fisiológicos que se producen en la anorexia nerviosa, pues son parecidos a los observados en otros estados de inacción. Cuando un individuo se somete a una situación de ayuno prolongado, tienen lugar en un organismo una serie de mecanismos de adaptación encaminados a mantener la vida. Todas aquellas funciones que no son vitales, crecimiento y reproducción, pasarán a un segundo plano. Tales adaptaciones, sin embargo, pues no ocurren sin un coste. Se produce un deterioro funcional en los otros sistemas que limitan la capacidad del individuo para realizar pues normalmente sus actividades físicas y mentales. Bueno, pues dentro de la relación con la nutrición, pues sabemos que esto es una enfermedad también relacionada con la comida. Sin embargo, no es principalmente ocasionada por los alimentos, sino que sabemos que es una enfermedad que tiene que ver con lo psicológico. Entonces, pues no está en nuestras manos tratar esa parte psicológica o esa relación psicológica con los alimentos, sino que para nosotros está hacer un plan de alimentación o irlos guiando con nuestros alimentos. Ya depende de cómo tenga a lo mejor avanzada esta patología. Por ejemplo, hay personas que ya no toleran cierto tipo de alimentos, entonces pues uno como nutriólogo pues tiene que saber qué tipos de alimentos proporcionarles en los planes de alimentación, a lo mejor que sean ligeros, a lo mejor que tengan una cantidad suficiente de los nutrimentos que a lo mejor les puedan hacer falta, puede ser también suplementación, y pues esto nada más para que el organismo siga en un correcto funcionamiento, ya que pues bueno, ya sabemos que como anteriormente mencionaban mis compañeros, puede llegar a tener problemas muchísimo más graves este tipo de patología. Continuamos con el artículo. Este artículo tiene como título la olanzapina, que va a ser el medicamento, por así decirlo, estrella. Va a ser versus el placebo en pacientes adultos ambulatorios con anorexia nerviosa. Esto se trata de un ensayo clínico controlado. Ahí mismo en esta diapositiva voy a explicar el abstract, el cual el objetivo de este estudio, pues, se evalúan los beneficios de la olanzapina en comparación con el placebo para pacientes con este tipo de trastorno. La que sigue, por favor. En cuestión de los métodos que se usaron para este artículo, es un ensayo clínico controlado doble ciego, que significa que ni los investigadores ni las personas dentro del experimento supieron qué se les estaba dando. Pues al ser asignados al azar, se fueron en una proporción de 1 a 1 para recibir la olanzapina o placebo, y pues fueron vistos semanalmente durante 16 semanas. Las medidas de resultado primarias fue la tasa de cambio en el peso corporal y la tasa de cambio con la obsesión, evaluadas en una escala obsesiva compulsiva, la de Yale-Brown. También las personas que fueron elegibles para este artículo tenían un diagnóstico de anorexia nerviosa según los criterios del DSM-4. Este diagnóstico se evaluó con la entrevista clínica estructurada para los trastornos del eje 1, y se requería como algo basal que los participantes
no hubieran tomado ningún tipo de medicamento antipsicótico u otros medicamentos que se sabe que pues afectan el peso durante las 4 semanas anteriores. La que sigue, por favor. Bueno, en cuestión del apartado de aleatorización y tratamiento, las listas de aleatorización estratificadas por sitio y subtipo fueron generadas por un programa de computadora que se usó como generador de números aleatorios, sembrando la hora y el día. Los participantes se reunieron con un psiquiatra del estudio semanalmente durante 16 semanas. En cuestión del tratamiento, la medicación de olanzapina se inició a 2.5 miligramos por día. O sea, esto viene siendo una pastilla pues por día durante 2 semanas y luego se aumentó a 5 miligramos por día, o sea, 2 pastillas por día durante 2 semanas. En la semana 4, pues se aumentó la dosis al máximo de 10 miligramos por día, en total teniendo 4 pastillas por día, y la titulación se detuvo a la dosis, o la dosis disminuyó si el participante informó efectos adversos significativos. En cuestión del tratamiento o del medicamento, para explicar un poquito, la olanzapina, bueno, es un medicamento antipsicótico que se utiliza para tratar personas psiquiátricas como la esquizofrenia, un trastorno bipolar, y su efecto pues se va a deber a su capacidad de bloquear los receptores de dopamina y serotonina en el cerebro. Al momento que se bloquean estos receptores, la olanzapina reduce la actividad de los neurotransmisores y ayuda a regular los niveles de dopamina y serotonina en el cerebro. Ahora, ¿qué relación tiene con la anorexia nerviosa? Bueno, pues no es el medicamento de base, no es que cure la anorexia, pero pues se ha utilizado y precisamente para esto es este artículo, para tratar este tipo de trastornos, eh, ya que está estudiado que aumenta el apetito y aumenta el peso corporal, y pues que se cree que la olanzapina pues ayuda a lograr esto al aumentar los niveles de dopamina en el cerebro, lo que estimula el apetito y aumenta la motivación a comer. Además que la olanzapina pues puede tener efectos sedantes, lo que puede ayudar a reducir la ansiedad y mejorar el sueño, lo que también puede ser beneficioso para las personas que cursan con este trastorno de anorexia nerviosa. Y bueno, tenemos que medidas de resultado, tenemos el peso, que es la medida principal física, y esta se estuvo midiendo semanalmente. La gravedad general de la enfermedad y el cambio, es decir, la personalidad, fueron evaluados mediante un estudio de esto utilizando una escala de gravedad de 7 puntos llamada Clinical Global Impressions, siendo el 1, o sea, la escala 1, siendo como que el paciente se encuentra pues dentro de lo que cabe, se encuentra bien, no ha tenido muchos cambios a nivel de personalidad, emocional, su peso pues está un poquito, pues dentro de lo que cabe, no está tan mal. Y siendo el 7, tomándolo ya como que ya todo está mucho peor, tanto el peso está más delgado o el cambio de personalidad está diferente a como había empezado. Y bueno, como digo, esto fue medido semanalmente. Y bueno, estas se basaron en evaluaciones de peso, comportamiento alimentario y estado de ánimo. Para evaluar la adherencia se utilizaron diarios de medicación, así como la medición de los niveles séricos de olanzapina en el punto medio y al final del estudio. Bueno,
Continuando con el análisis de datos, las características basales de estos ambos grupos de olanzapina y del placebo se compararon utilizando dos pruebas de muestra variable continua. En estas pruebas se utilizaban modelos lineales de efectos mixtos que ayudaron a evaluar las diferencias a lo largo del tiempo entre estos dos grupos en medidas continuas primarias y secundarias. Igualmente también se realizaron análisis exploratorios, se realizaron análisis por protocolo que incluían datos solamente de los participantes que aún seguían tomando el medicamento en condición de doble ciego. Las pruebas estadísticas para estos análisis fueron las mismas que para los análisis por intención de tratar y los puntajes de propensión secuencial se estimaron en cada semana, incluyendo los pesos dependientes en el tiempo. Y aquí se utilizó un método de ponderación de probabilidad inversa para calcular el efecto por este análisis. Igualmente, las calificaciones del CGI mejoría y de severidad se dicotomizaron, es decir, se separaron como en otros estudios, donde se utilizó el mejoró mucho o mucho como respondedor, o no hubo ningún cambio, o peor como no respondedor, hubo moderada o más grave, o leve y menos grave como no grave. Igualmente, las frecuencias de los síntomas somáticos se clasificaron como moderados o graves y las anomalías en los laboratorios se compararon en ambos grupos al final del tratamiento, es decir, la última visita cuando los participantes aún seguían con la medicación del estudio mediante pruebas de chi cuadrado. Para los resultados en las características de los pacientes, se tiene que 201 pacientes firmaron el consentimiento informado. De estos se dividen en dos grupos, como ya sabemos. 152 fueron los que tuvieron la medicación con olanzapina, con 75 personas, y 77 fueron los que recibieron el medicamento placebo. En sí no hubo diferencias estadísticamente significativas en las características entre los grupos de placebo y olanzapina. Los diagnósticos psiquiátricos recurrentes fueron el trastorno del estado de ánimo, que inicialmente fueron 32.9% y después pasó a 36.8%. En el abuso previo de alcohol fue un 7.2% y en dependencia fue un 11.8%. En el abuso previo de sustancias fue de 5.3% y la dependencia fue de 7.2%. Para el trastorno de ansiedad, inicialmente fue de 40.1% y se redujo a 18.4%. Y se presentó que había un trastorno previo alimenticio, pero diferente a la anorexia nerviosa, de un 9.2%. Para las medidas de resultado primarias, se demostró que la olanzapina se asoció con una tasa significativamente mayor de aumento de peso. Quiere decir que el IMC aumentaba de 0.259 al mes, a comparación del placebo, que el IMC aumentaba 0.95 por mes. No hubo interacción significativa entre el grupo de tratamiento y subtipo de anorexia nerviosa con el sitio de tratamiento. Para las medidas de resultados secundarias, los pacientes del grupo de olanzapina tenían una probabilidad 3 veces mayor de ser calificados con mucho o muy mejorados a la semana, aunque no alcanzó significativamente la estadística. Y de igual manera, no hubo diferencia significativa entre los grupos para el tratamiento de la reducción en la puntuación de gravedad de CGI.
En el cumplimiento del protocolo, pues los 98 participantes continuaron tomando la medicación y pues en el punto medio de la evaluación, que era la semana 8, y pues el 83 en la vista de determinación. No hubo una diferencia significativa a lo largo del tiempo entre los grupos de olanzapina y placebo en la probabilidad de suspender la medicación del estudio. Nos menciona el estudio que la dosis era de 3 píldoras por día y pues no se hubo una diferencia significativa en los grupos de pinolanza y placebo. En el número de pacientes hospitalizados durante el estudio, respectivamente, tampoco hubo diferencia entre los grupos de olanzapina y placebo en el número de días de hospitalización entre los que ingresaron en el hospital. 3 de los 75 pacientes en el grupo de olanzapina se retiraron por ideación de suicidio en comparación con ninguno del grupo de placebo. Siguiente, por favor. Como efectos somáticos, pues al finalizar el estudio hubo una fracción significativamente menor de pacientes en el grupo de olanzapina que presentó síntomas moderados o graves de dificultad para concentrarse, para sentarse quieto, para conciliar el sueño o dificultad para permanecer dormido. También hubo menores frecuencias de quejas de dolor de cabeza, temblores y nerviosismo. Y no hubo diferencias significativas pues en la frecuencia de resultados de un análisis de sangre en los grupos de pues olanza y placebo, como los triglicéridos, la producción de colesterol de HDL, la hemoglobina, etc. En la discusión, este ensayo controlado aleatorio de olanzapina en comparación con el placebo es un ensayo de medicación más grande que se ha realizado hasta la fecha sobre la anorexia nerviosa. Este ensayo se llevó a cabo con otros 5 sitios que tienen experiencia en este tema y el estudio también involucró a pacientes con otro tipo de trastorno psicológico. El resultado de ambos análisis indican que en un entorno ambulatorio, la olanzapina tiene un beneficio en el aumento de peso y los pacientes del grupo de olanzapina aumentan 1 libra al mes más que los pacientes del grupo de placebo. No se logró detectar algún efecto terapéutico de olanzapina comparado con el placebo en una característica psicológica de la anorexia nerviosa. Y ambos, el placebo y la olanzapina, eran bien tolerados por los pacientes. Siguiente, por favor. Pues se conoce que los pacientes con anorexia nerviosa tienen actitudes suicidas y 3 de estos pacientes fueron del grupo de olanzapina fueron eliminados. Las medidas sanguíneas del metabolismo de los lípidos, el hígado y la glucosa no mostraron diferencias al final del estudio, pero sí alguna frecuencia. Sí, sin embargo, frecuencia de varios síntomas somáticos se redujeron significativamente en el grupo de olanzapina. No se encontró ninguna evidencia de que la olanzapina tuviera algún impacto en los rasgos psicológicos de la anorexia nerviosa, como es la obsesión de ganar peso. Y en futuros estudios deben examinar una mejor manera cómo combinar la olanzapina con otras intervenciones de tratamiento y evaluar esto a largo plazo. El fracaso de este estudio para replicar el efecto de la olanzapina sobre la obsesión que fue señalada por Visada también puede estar relacionado con los desafíos de la medición de las características psicológicas de la anorexia nerviosa en comparación con la medición objetiva del peso. Ahora, bueno, ¿qué podemos concluir del artículo? Pues es prácticamente repetir casi lo que mis compañeros ya nos dijeron. Pues es el estudio más grande que se ha hecho con respecto a este medicamento y el tratamiento de la anorexia nerviosa.
y también que se realizó en adultos, porque había otros realizados, pero más que nada eran en adolescentes, porque pues como ya habíamos visto, también es algo muy común dentro de esta población de los adolescentes. Sin embargo, pues se tenía que ver el tratamiento en todo tipo de población. Bueno, habla de una diferencia significativa en cuanto al aumento del IMC, es decir, pues prácticamente antropometría, o sea que llegaron a incrementar los pacientes medicados alrededor de 1.5 libras por mes, comparado con los de placebo, que es decir, pues eso es un aumento significativo. Sin embargo, pues no hubo diferencias en cuanto a las obsesiones. Recordemos que también estaban midiendo qué tanto estaban obsesionados con esto, con los alimentos, etcétera, y pues sus afecciones psicológicas. Pues no hubo ningún cambio realmente por esta parte. Y pues tampoco hubo un cambio, como mi compañera ya había dicho, en todo esto de los perfiles bioquímicos. Pero pues bueno, sí es un medicamento que a lo mejor tiene un resultado positivo, sin embargo, como mencionó mi compañera al principio, pues no va a ser un medicamento principal que se vaya a recomendar en esta patología. Y bueno, en conclusión, la anorexia nerviosa pues desencadena diferentes factores importantes que se deben de tomar en cuenta para poder resolver esta enfermedad, y que el nutriólogo tiene un papel muy importante y debe saber cómo tratar a este tipo de pacientes para evitar que sigan teniendo ese pensamiento y poco a poco darle alimentos que pueda tolerar y así mejorar su salud.